My name is Paul Edwards. Me llamo Paul Edwards, dirijo la institución Whitley en la Universidad Brigham Young y estamos muy agradecidos de tenerles aquí para este panel sobre vivir pacíficamente y reunir a la gente en unidad y amor. Si podemos resolver eso en la próxima hora, habremos hecho algo grande. Les diré que este tema refleja realmente el idealismo que tenemos en la institución Whitley. Nosotros, como grupo, nos vemos como discípulos de Jesucristo y creemos que la independencia, la responsabilidad, la caridad, la moralidad, la fuerza espiritual son esenciales para el florecimiento humano y creemos que ese tipo de virtudes personales pueden convertirse en virtudes cívicas en presencia de instituciones de la sociedad civil fiables y de confianza y del Estado de Derecho. Y por eso en Whitley buscamos soluciones basadas en la investigación que puedan ayudar a fortalecer las instituciones básicas, la familia, la religión y el gobierno constitucional. Y nos comprometemos con los académicos y el público en ese tipo de cosas. Así que es hora de comprometerse con este tipo de cuestiones. Y nos alegramos de que estén hoy con nosotros. Nuestros panelistas de hoy aportan una extraordinaria experiencia al tema que vamos a tratar y les pediré que echen un vistazo a sus biografías que están en el programa en línea. Pero permítanme dar unas palabras de presentación en este momento. Aquí a mi izquierda, Timothy Dalrymple. Creo que Timothy comenzó su vida pensando que su gran fama sería a través de su atletismo como gimnasta de clase mundial. Y por desgracia, un trágico accidente acabó con ese sueño. Pero creo que el mundo está mucho mejor cuando Timothy se está dedicando al tipo de trabajo que hace. Él es el director general de Christianity Today. Según todos los indicios, la publicación más influyente del mundo evangélico y va mucho más allá de esa publicación. Proporciona toda una serie de otros servicios a su comunidad de fe. Y creo que Christianity Today tiene la suerte de tener a Tim al frente. Él es realmente un gran emprendedor de ideas y las organizaciones a las que ha podido llegar e influir han pasado al siguiente nivel de eficacia bajo la dirección de Tim. Recientemente fue contratado por una consultoría que creo que lleva su nombre, Tim, se llamaba Polymath Innovations. Y él es polímata. Él, o bueno, ellos, ayudan a las organizaciones que están involucradas en importantes causas sociales a ser más eficaces. He llegado a conocer a Tim primero cuando, bueno, lo conocí originalmente cuando interpretó un papel importante en el crecimiento de Pathos. Espero que todos ustedes estén familiarizados con Pathos. Es un sitio realmente importante en línea. Hablaremos de eso un poco más tarde. Tiene títulos en estudios religiosos en divinidad de Stanford, Princeton, Harvard. Puede que hayan oído hablar de ellos antes. Tim y su esposa Joyce viven en Wheaton, Illinois, con sus 3 hijos. Y su hija Sofía también está aquí con nosotros hoy. Estamos muy agradecidos de tenerlo. Démosle una cálida bienvenida. Muy bien, entonces a la izquierda de Tim está Dalia Fahmy, profesora asociada de Ciencias Políticas en la Universidad de Long Island. Dalia es muy solicitada en todo el mundo por sus conocimientos sobre la democratización en el Oriente Medio y sobre la islamofobia. Aquí en Occidente, su solicitada experiencia proviene de una magnífica formación. Tiene una licenciatura y un máster por la Universidad de Nueva York, un máster y un doctorado por la Universidad de Rutgers y una prolífica obra académica que incluye un libro de próxima aparición titulado The Rise and Fall of the Muslim Brotherhood and the Future of Political Islam. Intenté, en vano, encontrar un medio de comunicación global que no haya tenido a Dalia como comentarista, y creo que aún no he encontrado ninguno. Luego busqué
cuál universidad importante no la ha recibido. Y de nuevo, la lista, como sabrán, Columbia, Harvard, Georgetown, Princeton. Ella está en constante demanda por sus ideas. Y creo que somos muy afortunados al decir que este es su segundo viaje a la BYU este año. Así que démosle una cálida bienvenida a Dalia. Y Yair es, ¿qué podemos decir acerca de Yair? Eh, Escritor colaborador del Atlantic, hijo de dos educadores judíos, nieto de supervivientes del Holocausto, hizo su licenciatura en Harvard en estudios judíos e historia judía y trabajó en el Harvard Crimson como editor. Hay un nuevo proyecto de boletín informativo estupendo en el Atlantic que si no son o no están suscritos al Atlantic, y yo lo haré, no se supone que me guste enchufar cosas como esta, pero se están perdiendo muchísimo de poder conseguir el boletín y algunos de ellos son gratuitos para los no suscriptores. Pero Yair hace una carta de noticias semanales llamada Deep Shtetl. Es su propio concepto. Entonces, eh, así fue que yo conocí el estilo inteligente de Jair cuando era redactor principal de la revista Tablet y realmente aprecié sus contribuciones al ver cómo los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y sus creencias fueron mal caracterizados por los medios de comunicación durante las campañas de Romney. Y muchas veces vemos ecos interesantes y comparaciones con la forma en el que el judaísmo puede ser mal caracterizado por los medios de comunicación. Pensé que eran artículos realmente reflexivos. Ya era escrito para el New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal y The Guardian. Y además de cubrir temas muy importantes como las elecciones nacionales aquí y en Israel, escribe inteligentemente sobre temas como los judíos observantes en las grandes ligas de béisbol y la traducción de Harry Potter al Yiddish. Ahora, solía tener algo de tiempo libre. ¿Qué edad tiene su hija ahora? 17 meses. Así que hace 17 meses tuvo tiempo libre, tenía tiempo libre para escribir también música judía original que fusiona letras judías tradicionales con estilos tan diversos como la EDM. Eh, Veo que todos los canosos de aquí están diciendo, oh, EDM, genial. Y la música celta. Así que de todos modos, démosle una calidad bienvenida a Jair. Y por último, Stephanie Summers es la directora general del Centro para la Justicia Pública. He estado aprendiendo mucho en el almuerzo sobre el Centro para la Justicia Pública y cómo sus puntos de vista tradicionales, basados en la fe cristiana, luego se dedican a tratar de capacitar a los líderes religiosos en todo Estados Unidos en más eficaz, llamémoslo, discipulado público y cómo construir puentes de entendimiento en nuestra sociedad pluralista. Además, está muy solicitada en todo el país como oradora y moderadora. Ha contribuido con importantes capítulos sobre el activismo y el liderazgo cristianos en volúmenes editados, la responsabilidad social de la Iglesia, la teología reformada y el manual Routledge de alfabetización religiosa, pluralismo y compromiso global. Antes de llegar al Centro para la Justicia Pública, Stephanie pasó una docena de años con la Coalición para el Alcance Cristiano y un importante ministerio de trabajo con los ministerios en el campus en todo el país. Stephanie comenzó su carrera en la administración de organizaciones sin ánimo de lucro como directora ejecutiva de Open Door, un centro juvenil basado en la iglesia en Pittsburgh, Pensilvania. Así que estamos muy contentos de tenerla a usted con nosotros el día de hoy, Stephanie. Y
Stephanie, voy a empezar con usted en realidad, y luego vamos a, o bueno, voy a hacer una pregunta a cada uno de nuestros panelistas y luego tendremos una especie de ronda de preguntas aquí, pero hoy temprano en el día hemos escuchado sobre el trabajo que está haciendo la reverenda Marian Edmonds Allen para fomentar la legislación de derechos civiles que al mismo tiempo protege la libertad religiosa. Y ella nos dio un relato muy interesante sobre cómo se ha hecho desde el lado LGBTQ de este espacio. Stephanie, usted ha estado en la primera línea de ese mismo esfuerzo, pero creo que más dentro de esta tradición cristiana más profundamente conservadora. ¿Qué puede decirnos sobre los retos y las oportunidades que conlleva el intento de construir puentes, tender puentes de entendimiento en torno a una cuestión tan compleja? Y de hecho, ¿su micrófono está encendido? ¿Está encendido su micrófono? Dice que está encendido. Y tan pronto, eh, bueno, yo le voy a dar el mío a usted en un segundo aquí, Stephanie. Pero estoy mirando aquí a nuestro chico ahí atrás. Sí, bueno, sí, gracias. Bueno, sabes, tengo pelo de mujer italiana. Lo peor para mí con los micrófonos son los que son así, porque termino con el pelo por todas partes. Bueno, gracias por hacer esa pregunta, gracias por tenerme aquí, ha sido un placer. Solo quiero hablar de quizás cuatro cosas dentro de este esfuerzo para responder a esta pregunta. Lo más importante del trabajo es que es una oportunidad. Primero hicimos un trabajo que fue relacional, ¿verdad? Construimos relaciones. Eso fue realmente importante en el sentido que entramos a una conversación no con abogados y políticos liderando el camino para decir cómo terminamos con un mundo que proteja tanto los derechos civiles LGBTQ como también la libertad religiosa, sino que era una conversación para ayudarnos a entender lo que no entendíamos ahora mismo. Hicimos este trabajo para escuchar, para entender específicamente sobre los prejuicios que la comunidad LGBTQ estaba experimentando desde su perspectiva. Y luego preguntamos, ¿podemos decirles lo que significarían algunos de los esfuerzos para proteger sus derechos civiles para las instituciones religiosas? Pudimos decir cosas como, por ejemplo, significaría que para muchas mezquitas y muchas sinagogas que perderían el acceso a la financiación federal para la seguridad, para protegerles del terrorismo. Ese fue un ejemplo, ¿cierto? Así que pudimos compartir esas cosas en el contexto de crear estas relaciones, de conocernos, de nuestras historias, de cómo somos como personas. Y fue importante. Esa diplomacia relacional fue una oportunidad importante. No fue un trabajo dirigido por litigantes o políticos, sino fue dirigido por personas que a veces eran litigantes, pero que querían establecer estas relaciones. Creo que lo segundo es que limitamos la conversación muy pronto. Dentro de la conversación intraconfesional, uno de los grupos religiosos cristianos conservadores en esta conversación nos dijimos básicamente, no estamos aquí para tener una discusión sobre la teología o nuestras perspectivas sobre la sexualidad humana, ¿cierto? Tendremos esas conversaciones, pero el objetivo de esta conversación es crear un entendimiento compartido
sobre lo que significa estar juntos en una sociedad pluralista. En el camino tendremos esas conversaciones, pero eso no es el objetivo de esta conversación. Cuando surgieron esos temas, pudimos hablar de manera respetuosa en el contexto de la relación, pero no fue ese momento de inflexión de esa conversación, y eso fue realmente importante. Creo que también desempeñamos roles como constructores de puentes interconfesionales o dentro de la comunidad LGBTQ. La reverenda Mariana es constructora de puentes intracomunitarios. Ella dijo, ven a participar en esta conversación. Así que pudimos generar confianza como parte de la conversación. Eso fue una gran oportunidad. Y creo que si no hubiéramos tenido eso hace 6 años, al principio de este esfuerzo, no estaríamos en el lugar donde estamos ahora. Y por último, estas conversaciones, pues el objetivo era protegernos los unos a los otros. Hemos escuchado que eso es importante. Ese marco, ese enfoque en lo que estábamos haciendo no era decir, necesito esto, sino acercarnos a los demás preguntando qué necesitas y cómo podemos trabajar juntos en ello. Eso nos permitió poder trabajar en los compromisos que podíamos asumir entre nosotros y volver una y otra vez para preguntar si se ha conseguido, si eso garantiza que esta cosa terrible ya no vaya a suceder. Así que creo que esas son las oportunidades reales. Los retos son innumerables. Hemos sido incomprendidos literalmente por todo el mundo y bueno, ya sabes, es una de esas piezas en las que cuando haces el trabajo solo tienes que tener fe que lo que estás haciendo es correcto y estar bien si te critican personas con las que estás de acuerdo en muchas, muchas cosas. Stephanie, ¿cuánto tiempo lleva usted participando en esta conversación? Este es nuestro sexto El año. sexto año. Sí, ¿Y se le ha hecho más fácil durante ese tiempo o sí. Bueno, yo creo que hemos tenido puntos de inflexión. Sabes, tuvimos un proyecto de ley presentado en la Cámara llamada Equidad para Todos. Fue un gran logro. Pudimos llegar al punto donde ya no era un grupo de personas que soñaban con la legislación federal que protegiera a ambos, sino que pudimos presentar un proyecto de ley. Se ha vuelto a presentar. Y cuando comenzamos a llegar al lugar donde, ya sabes, la reverenda Marian habló de esto esta mañana, pero teníamos estos grupos estatales de igualdad que llegaron a conversaciones con sus miembros del Congreso diciendo, necesitamos que protejan la libertad religiosa. Ese fue un momento muy importante. bien? Permítame hablar con Jair aquí un momento. Usted ha sido muy eficaz compartiendo y celebrando lo que yo llamo cualidades únicas de su comunidad religiosa. Pero independientemente de nuestras propias identidades religiosas, obviamente vivimos dentro de una cultura mucho más amplia. Y a principios de este año en el Atlantic, usted llamó la atención sobre la naturaleza brutalmente implacable de la cultura online contemporánea en particular. ¿Qué papel desempeñan las tradiciones religiosas en el debate sobre ese tipo de cultura contemporánea implacable en la que vivimos? Bueno, gracias por la pregunta primero. Gracias a todos por estar aquí y gracias a la BYU por tenerme aquí como persona judía. Siempre he querido saber cómo es ser un gentil. Y finalmente aquí en la BYU. Eh, por primera vez en mi vida. Cuento muchos chistes y es un público muy pequeño, puede que lo aprecien, ahora los van a recibir. Me gustaría agradecer también a los estudiantes de la BYU, Lawrence, Andrew, Anna. Entonces, como alude Paul, una de las cosas que he intentado hacer cuando escribo para mi boletín que cubre la religión, la política y la cultura, que es el código para cualquier cosa que me parezca interesante, pero con un énfasis en las cosas de las que la gente no suele hablar, que a menudo es la religión en el contexto de la prensa dominante. Y la forma en que veo esta conversación es que nuestra sociedad está siendo devorada por las fuerzas de polarización y deshumanización mutua. Y también nuestras comunidades religiosas no son inmunes. Nos gusta pensar que somos especiales y que somos únicos, y no es así. Em,
Y estamos viendo este tipo de cosas en juego. Pero la otra cosa que la religión puede hacer es ser un baluarte contra esas fuerzas. Puede recurrir a sus propios recursos y respuestas a las mismas preguntas que la gente está enfrentando y darle a gente respuestas diferentes. Cuando se trata de la cuestión del perdón, creo que la gente está familiarizada con el hecho de que tenemos una cultura en línea hoy en día que es muy implacable. Es muy comprensible cómo surgió cuando la gente comete un error hoy en día que se ve en las redes sociales, donde la gente puede hacer una captura de pantalla y vive para siempre. Así que nunca puedes, literalmente nunca puedes escapar de tu peor momento de una manera que en el pasado se podía. Em, pero en cambio la gente muchas veces se ve vinculada con su peor momento, con lo peor que ha hecho. No hay un camino para que la gente crezca y cambie. Y la cosa es que como periodista me he encontrado con tantas personas increíbles que he entrevistado y visto y ya sabes, o sea, hay quien dice, bueno, hice X cosa en mi juventud y luego descubrí que había una manera mejor después y alguien tal vez diga, yo antes era antisemita y entonces esto cambió mi visión del mundo. Em, Habría tenido alguien una buena oportunidad de convertirse en algo diferente. Así que tengo esta pequeña y extraña obsesión de escribir sobre el perdón. Suelo hacerlo a menudo en el contexto del antisemitismo, porque siempre es mucho más fácil decir desde tu propia comunidad la gente debería ser más indulgente que decir, bueno, ustedes deberían perdonar a esa otra gente. No es así, así que trato de alejarme de eso, pero trato de modelar cómo sería hacer ese tipo de cosas. Y creo que, bueno, creo que es un subconjunto de un discurso que podríamos utilizar más, que se basa en el perdón, por supuesto, es el valor fundacional en muchos sentidos del cristianismo. Si me permito hablar así, Jesús tuvo que morir por los pecados de la gente. La idea es que perdonar es realmente difícil. Tienes que dejar morir la parte de ti mismo que estaba equivocada. Y eso es lo que sucede en cierto sentido, metafóricamente, en la crucifixión, cuando la miro yo. Y es increíblemente poderoso. Y no es algo... el punto es que no es fácil. Y nadie pretende que sea fácil, y no debería ser fácil, y debe haber arrepentimiento, y debe haber contrición, y tiene que haber un camino y no puede ocurrir instantáneamente. No puede ser simplemente que tengamos una persona de relaciones públicas, ellos escriben una disculpa y todo está bien, pero por eso la gente es escéptica sobre el perdón. Entonces, ¿cómo se manifiesta, cómo se materializa eso de manera que puede cambiar realmente la cultura, cree usted? Bueno, seré un poco más explícito cuando diga que hay gente que he conocido que ha tenido la oportunidad de cambiar. Así que a unas semanas antes de esta conferencia estuve en una conferencia de musulmanes y judíos que trabajan en temas interreligiosos. No solo hablan de las cosas que realmente hablan o sea, hablan de Israel, Palestina y el imán Abdullah Antepli es de la Universidad de Duke. Es un antisemita en recuperación y que fue criado en Turquía y que la primera literatura que le entregaron fue literatura antisemita sobre la conspiración judía que controla el mundo y fue a mítines antisemitas reales y agitó los carteles y todo eso. Y siempre pienso que hay, hoy en día, él construye puentes entre judíos y musulmanes, correcto, o sea, y ayuda a explicar uno al otro. Em, Él tal vez nunca hubiese sido capaz de hacer todas las cosas que hizo si no hubiese cometido esos errores. Yo a veces hablo con gente y digo, bueno, qué bien que no existiesen esas tecnologías antes. Em, es agotador, pero sí, la otra opción es no dar la vuelta y decir, bueno, nada importa, que no deberíamos fingir, como excusar las cosas que la gente hace mal, sino más bien dar a la gente un camino para crecer y cambiar y darles oportunidades, ¿no? Y luego hay algunas personas que son, que han estado alrededor de este ámbito un tiempo muy largo y yo creo que hay que admitir que hay personas que no van a cambiar y eso se tiene que aceptar. Eso no es nada nuevo y creo que las tradiciones religiosas durante mucho tiempo han reconocido que una sociedad que no puede perdonar bien no puede sostenerse y han retrocedido y presionado sobre esa naturaleza implacable durante bastante tiempo. Bueno, gracias. Eh, entonces, Dalia, algo que ha surgido en este debate es que la propia religión puede ser una fuente de conflicto, ¿no? Estamos viendo la religión como una forma de libertad religiosa ayudándonos a vivir pacíficamente, pero el celo y el fervor que se desprende de las opiniones religiosas puede ser realmente poderoso y cuando se distorsiona puede
conllevar a cosas horribles. Y por supuesto estoy pensando en, por ejemplo, el terrorismo nacional que hemos visto alimentado por la teoría del gran reemplazo, que es una turboalimentación de la islamofobia y el antisemitismo y otros tipos de ismos que está alimentando un nacionalismo cristiano. Entonces, existe un papel para la religión en la lucha contra la violencia y estos tipos terribles de percepciones Bueno, gracias erróneas. por esa pregunta. Asegurémonos de que se le oiga Hola, bien, se le oiga bien. hola. Pulse una vez más. Gracias por esa pregunta, gracias por recibirme de nuevo. Se siente un poco como regresar a casa, porque siento que estoy entre personas con ideas afines, personas que valoran nuestras tradiciones religiosas, y hablaré un poco más de eso en un momento. Si miramos a Estados Unidos hoy y en 2 años, sabemos un par de cosas. Uno de cada cuatro niños en Estados Unidos tiene hambre. Sabemos que vamos a pasar por una recesión económica. Acabamos de pasar por una pandemia que continúa, donde se nos expuso la desigualdad de nuestro sistema sanitario. En Nueva Jersey, donde vivo, descubrimos nuestra población desechable, los ancianos, ¿cierto? Nueva Jersey es donde muchas personas murieron en instalaciones de vida asistida. Mucha de la fealdad de no preocuparse por los demás se hizo muy evidente en los últimos 2 años, y sabemos que a medida que pasamos por esta recesión económica veremos más lucha social y división, y esto va a empeorar. Además, los últimos 6 años han sido de vitriolo que viene de los aspectos del sistema político. En el 2016, antes de las elecciones, en el estado de Nueva Jersey, la violencia antisemética y los crímenes de odio contra los musulmanes estaban en su punto más alto, y esto está conectado con la narrativa política de otros. Vemos que tenemos estas intersecciones de dolor, y como gente de fe, tenemos algunas soluciones, ¿verdad? Sabemos que no debemos dejar que los niños pasen hambre, o que los ancianos mueran, o que los que necesitan atención médica no tengan acceso a ella, ¿cierto? Todas nuestras tradiciones religiosas dicen que debemos trabajar para conseguir estos objetivos. Sin embargo, si digo que estoy llegando a una solución desde una perspectiva de fe, parece amenazante en el Estados Unidos de hoy. No se acepta como un lugar de virtud para ayudar a aliviar los conflictos sociales. ¿Y por qué es eso? Porque la religión se ha politizado tanto, no solo en el Oriente Medio, en el mundo que yo estudio, sino aquí en Estados Unidos, donde vemos estas teorías de sustitución del pasado que están volviendo, donde alguien en Charlottesville dice los judíos no nos van a sustituir, o el expresidente diciendo que el Islam es un problema, que debemos deshacernos de estas personas o vigilarlos. Si pensamos en la ciudadanía sospechosa que viene con las comunidades basadas en la fe, y lo escuchamos esta mañana también en la tradición Sikh, debemos hablar de las soluciones, pero no es una norma aceptable el día de hoy, porque todo lo que escuchas sobre la base de la fe son los derechos reproductivos y cómo limitarlos en cuanto a las mujeres. Así que dicen, no queremos que la religión sea una fuente de curación, una fuente de unión o de soluciones. Ahora, hablemos de la violencia que vemos en todo el mundo y que vemos más frecuentemente aquí en Estados Unidos. Vemos que, bueno, esperen, que las personas pelean, que se matan entre sí, que matan a inocentes en nombre de la religión, pero no queremos ver esa parte fea. Hay un profesor en la Universidad de Chicago que analiza el extremismo violento y dice que hay un denominador común entre el extremismo islámico, el extremismo radical en Irlanda y aquí en Estados Unidos con los movimientos nacionalistas blancos. Y la causa principal es la marginación social, sentir que uno no significa
que no es parte del tejido. Si nos remontamos a los últimos 6 años, hemos visto estas narrativas del otro. Si participaron en el panel sobre el genocidio esta mañana, escucharon que la retórica que surgió del holocausto no solo era de la persecución, sino de eliminar al otro. Hemos escuchado el término cucarachas en Serbia, utilizado en contra de los musulmanes bosnios. Lo escuchamos en Ruanda. Escuchamos el término cucarachas y infestación en nuestra frontera en el sur. Y por eso es que pensaron que podían poner a los niños en jaulas. No somos inmunes. El poder del lenguaje mal interpretado, el poder de la religión mal interpretada puede ser una fuente de violencia, pero también puede ser una fuente de esperanza. Y la pregunta para nosotros hoy es si estamos dispuestos en el tejido social estadounidense de volver al momento o avanzar al momento donde la religión y las comunidades religiosas pueden ser parte de la solución. Uf, estos son temas inmensos. Quiero que todos participen en esto un momento, porque realmente yo agradezco el que usted haya tocado aquí unos temas centrales en torno a la marginación y quiero hablar de algunas soluciones al respecto. Y tal vez, Tim, cuando nosotros nos conocimos, usted estaba en Patheos y Patheos yo creo que tiene esta increíble visión pluralista para el discurso en línea sobre la religión de una manera pluralista. ¿Qué, ¿Qué le pareció a usted prometedor allí? ¿Cuáles fueron esos y cuáles fueron los escollos? Bueno, es genial estar aquí. Realmente agradecido estoy. Quiero decir que amigos míos, cuando crecía, los más amables y rubios eran siempre los de SUD. Y por eso siempre he querido llegar aquí. Siento que he llegado. Es muy bueno estar aquí. Mi primera carrera fue dentro del mundo académico, así que soy académico en recuperación. Es como el alcoholismo en ese sentido. Creo que nunca está completamente en el pasado, siempre es una lucha. Pero lo dejé para formar parte de esta empresa nueva llamada Patheos. Realmente era una reproducción en línea del mercado de ideas religiosas y un esfuerzo para albergar esa conversación para hacerla mejor, más informada, más caritativa. Si Patheos tuvo éxito en eso o no, no lo sé. No sé cómo lo mediría hoy, pero ciertamente construimos algo que estuvo en el lugar de nacimiento de la viralidad de los medios sociales. Así que esto fue en el 2008-2009. Y empezamos con una visión de permitir un lugar para que la gente se eduque, se informe a sí misma sobre su propia fe, pero también sobre otras religiones, y crear espacios donde la gente pudiera reunirse en una plaza pública y discutir o dialogar sobre asuntos del día, ¿no? Y eso reventó y se convirtió en el sitio web multirreligioso más grande mayor del mundo. Pero lo hizo en gran medida no por conseguir que la gente conversara junta. Esa parte fue extremadamente difícil de lograr. Lo que terminamos haciendo fue desarrollar una plataforma para los blogs e invitar a las personas que pensamos que eran buenos representantes de sus tradiciones para tener una presencia en patios. Y finalmente tuvimos más de 1000 blogs que publicaban varios artículos al día. Fue un laboratorio increíble para ver lo que funcionaba y lo que no, ya que los medios digitales y los medios sociales, las redes sociales comenzaron a tomar su forma actual. Y en general lo que encontramos, y este es el aspecto desconcertante de esa experiencia, fue que, bueno, si tenemos 3000 piezas, 3000 publicaciones al día, podemos ver lo que está despegando, lo que no, lo que sale bien, lo que no. Y tratar, aunque hicimos mucho para asegurarnos de que estábamos invitando a todas las voces de la caridad en la plataforma, fue sin embargo el caso que era el contenido que fue instantáneo, porque uno quería ser la primera persona en obtener enlaces de diferentes lugares y se extendió en los medios sociales, las redes sociales. Así que era el contenido que era instantáneo, pero por lo tanto tendía a ser un poco superficial. No era el producto de una profunda reflexión a lo largo del tiempo. A menudo era el contenido más hiperbólico, el que tenía las respuestas más fuertes a las cosas que reafirmaban los prejuicios de la gente y las suposiciones que inflamaban sus antipatías hacia el otro. Ese fue el contenido que simplemente
tenía más éxito y así se empezó a ver que la gente volvía una y otra vez y a medida que los algoritmos de búsqueda y los algoritmos de las redes sociales alimentan, que realmente alimentan a la gente con el material que les hace volver, se creó esta enorme fuerza fragmentadora y divisoria. Y siento que el paisaje de los medios, nosotros teníamos un paisaje de medios comparativamente simple, digamos, en los años 90. Hoy en día se ha balcanizado y fragmentado hasta el punto de que tenemos todas estas microcomunidades que se alimentan de una especie de microbiosferas, eh, que supongo yo, em, hace que sea cada vez más fácil que las diferentes comunidades se hablen entre sí. No me considero un experto en libertad religiosa en un sentido legal. No soy erudito constitucional, pero creo que cualquiera que se preocupe por el futuro de la libertad religiosa tiene que preocuparse mucho por el futuro de los foros religiosos sobre la plaza pública y por cómo hablamos de nuestras diferencias religiosas, porque en medio de este extremo rencor ordinario y división que encontramos en el momento actual, eso está fluyendo río abajo y acabará configurando el marco legal en torno a la libertad religiosa. No tengo ninguna duda al respecto. Lo que me parece esperanzador es que compartiré una anécdota. No sé cuántos de ustedes recuerden el episodio del fin del End of the World de Harold Camping. Había una especie de secta fundamentalista dirigida por un señor llamado Harold Camping que predijo el fin del mundo en un momento determinado y hubo mucha gente que se sacrificó eh, porque realmente creían que era el fin del mundo. Y vendieron sus casas, pusieron carteles a lo largo de sus carreteras y entonces el mundo no se acabó, todavía estamos aquí, ¿no? Y hubo piezas publicadas en ese momento, obras publicadas en ese momento, y realmente había solo una catarata de burlas despreciativas que se publicaron en esa época. Y esto no es para darme una palmadita en la espalda, pero me parece interesante como una especie de contraejemplo que publiqué un artículo en ese momento que realmente salía de su camino para expresar la compasión y la comprensión e incluso la admiración por las personas que realmente siguen sus creencias, sacrifican mucho por compasión y cuidado de los demás. Y esa obra realmente fue tan contracorriente que simplemente despegó. Y fue una de las piezas más virales que tuvimos. Y creo que estamos viendo que eso fue una especie de rayo de luz. Creo que estamos empezando a ver una especie de contrarrevolución. En los medios de comunicación hoy en día a veces es difícil decir, oh, ¿estás bajando por una pendiente resbaladiza o es un péndulo que se mueve en una dirección y que está a punto de volver a girar en otra? Creo que en CT nos estamos beneficiando del hecho de que hay, en mi opinión, una creciente demanda de espacios mediáticos racionales, caritativos y acogedores, en los que podamos tener conversaciones sobre este tema que estén bien informadas. Nosotros en CT tratamos de ser un lugar que tenga una bandera y una mesa, que podamos plantar una bandera, que podamos decir estas son las cosas que sostenemos como verdad o verdaderas, pero también ponemos una mesa e invitamos a otros a unirse a nosotros a tener una conversación en torno a ello. Y ese tipo de espacios, y yo diría que el Atlántico es fantástico, así que no me sorprende que esté de acuerdo con muchas de las cosas que dice Jair. Estos espacios son increíblemente importantes, no solo para la cortesía religiosa, sino también para la libertad religiosa a lo largo del tiempo. Esta imagen de la mesa, me encanta esa imagen. Y pensando en que iba a preguntar sobre qué ves, ¿verdad? Que Christianity Today haga, si cree que va a crecer, dónde encaja dentro del país, dentro de este espacio. Por supuesto, por supuesto, fundado con la idea de ser una teología muy conservadora, pero con una especie de política social compasiva enfocada por Billy Graham. Correcto, fue fundada por Billy Graham y él habla de tomar el liderazgo en la convicción y el amor. Y definitivamente tenemos nuestras convicciones que creemos que están arraigadas en nuestra interpretación de las escrituras y lo demás, a las que nos aferramos. Sin embargo, también creemos en una forma caritativa de comprometerse con la cultura y solo voy a dar un ejemplo. Así que si el cristianismo hoy está en su pantalla de radar en absoluto, usted puede saber que publicamos a finales de 2019, publicamos un editorial que era crítico de la clase de la naturaleza abrumadora del abrazo evangélico del movimiento Trump. Y no era una crítica al voto en un sentido u otro,
Era realmente una especie de no podemos permitir que nuestro movimiento religioso se convierta totalmente cooptado por un movimiento político. Y obviamente reconozco que habrá una variedad de puntos de vista representados en esta sala sobre ese tema. Pero tomamos, bueno, nos criticaron mucho. Tuvimos gente de la administración que nos apretó las tuercas y quiso que nos retractáramos en esta obra en particular. Y también hubo mucha gente que nos llamó llorando porque estaban agradecidos de que alguien hubiera dicho, por fin, eh, esto. Y lo que más interesante me pareció fue que recibimos muchas cartas de personas que decían, bueno, no estoy de acuerdo contigo, pero voy a seguir caminando contigo. Hemos construido suficiente confianza a lo largo de los años y perdimos unos 4.000 suscriptores en medio de eso, pero ganamos entre 12 y 13.000. Y no fue necesariamente porque la gente estuviera de acuerdo con nosotros, sino porque apreciaban una organización que tiene el valor de sus convicciones. Así que creo que es una buena nota. Muy bien, gracias. Así que quiero volver a este punto sobre cómo la libertad religiosa es un caldo de cultivo para la contención social y la marginación social, o es terreno fértil para un encantador tipo de pluralismo de jardín inglés, donde una variedad de cosas pueden crecer. Y tal vez dependa de algunas de las condiciones ambientales, ¿no? Y quiero volver a Stephanie por un momento aquí. Creo que su organización ha hecho tanto en traer diversas perspectivas a un solo lugar y usted nos dio un marco realmente fantástico. Pero vamos a reiterar, ¿cuáles son esas condiciones ambientales que ayudaron a ese encantador jardín inglés en este caso? Bueno, yo siempre pienso que es mucho más desordenado que un jardín inglés, así que solo diré que probablemente se parece a mi jardín, algo desmesurado y salvaje. Pero, ¿sabes? Creo que es importante hacer el trabajo para articular la profundidad de las convicciones. Eso debe venir después de este largo periodo de escucha, ¿cierto? Y creo que eso es un componente, una condición previa que quizás a veces pasamos rápidamente. Y para el trabajo que hemos hecho, para poder hacer preguntas y luego decir, ¿estás bien? Si compartimos por qué creemos que esto es importante, literalmente las personas nos han dicho no y decimos, bueno, quizás otro día. Porque no podemos obligar a alguien a escuchar la razón. Eso no va a ayudar que el proyecto avance. Creo que las otras condiciones son encontrar personas que están dispuestas a hacer el trabajo de lograr el desacuerdo, ¿sabes? Porque eso es un logro. Es un logro llegar a un lugar donde podemos decir, bueno, parece que no estamos de acuerdo en esto, pero aquí hay cosas en las cuales hemos decidido que sí estamos de acuerdo. Eso puede ser útil. A las personas les aterra estar en desacuerdo. Por lo general no quieren conflicto, no quieren estar en peleas a gritos con la gente y no es necesario encontrarse en una pelea a gritos para estar en desacuerdo con alguien, pero es necesario nombrar la diferencia. Eso es importante. Y luego esta parte de construir puentes dentro de la propia comunidad. Hay personas que son buenas tendiendo puentes hacia afuera, pero no de manera interna. Y a veces esa es la parte más importante, porque estás construyendo sobre la base de la confianza que se ha construido para incorporar a otras personas en la conversación y decir, ven conmigo, vale la pena tener esta conversación, te vas a sorprender. Quizás la experiencia de las otras personas no han sido tan amplias o no tienen esa facilidad o tienen más miedo. Así que es bueno tener la oportunidad de traer a otras personas que han tenido experiencias positivas o difíciles. Eso puede ser importante para este esfuerzo. Así que el jardín desordenado del pluralismo requiere eso. Muy bien, otras reflexiones entonces sobre este tipo de cuestión. O sea, hay condiciones que existen condiciones para ayudar a cultivar un ambiente que no permita el marginalismo. Dalia, usted habló de la marginación que puede resultar del discurso religioso
em, de mucho entusiasmo, que digamos. Cultivamos una atmósfera en la que se puede tener a gente plantando una bandera, pero también hay una mesa para que digan voy a seguir, ¿verdad? Con su metáfora. Sí, Oh, sí, eso. perdón. Estos momentos de extremo dolor son bastante reveladores. Hace casi 5 años, con la prohibición musulmana en la ciudad de Nueva York, tuvimos esta avalancha de apoyo en los aeropuertos que no iban a permitir esto. Y fue principalmente, bueno, no fue principalmente musulmán, era todo americano. Teníamos a las personas en cuellos de tortuga, con pequeñas gafas, sosteniendo carteles diciendo somos musulmanes, personas celebrando la llegada en el aeropuerto JFK de musulmanes. Se pueden reír, es gracioso. No podíamos entender el antisemitismo o el racismo antinegro, pero si vamos a hablar de la justicia, no solamente es para nosotros, sino para todos. En este momento crítico, pues primero tenemos la prohibición musulmana aprobada y luego tuvimos la versión 2 y ya no hay esta avalancha de apoyo en los aeropuertos. Hay una protesta en la ciudad de Nueva York y no se autoriza. Las personas que se pusieron al frente de las protestas fueron 12 rabinos y dijeron, sabemos a qué conduce este lenguaje y vamos a ser los que luchen contra este lenguaje. Muy poco después de eso tuvimos la masacre en la sinagoga del Árbol de la Vida. Yo soy amiga de mi rabino local. Fui a la sinagoga y pregunté qué podemos hacer, cómo podemos apoyar. Y él me dijo, no puedo esperar hasta que no tengamos que apoyarnos en estos momentos, porque justo después de eso fue lo de Christchurch en Nueva Zelanda. Él trajo miembros de su congregación a nuestra mezquita y se sintió realmente apasionado de dirigirse a los niños pequeños. Y juntos, como comunidades de fe, empezamos a hablar con los niños de los demás sobre la importancia de que en estos momentos de crisis que sepan que los estamos apoyando, que no están solos. Creo que a veces en el calor del dolor no solo comenzamos a tener puentes, sino que creamos comunidades de entendimiento de que no puedo, a menos de que todos vivamos por igual en la justicia. Pueden ver que tenemos un recurso increíble aquí. Quiero que puedan hacer unas preguntas también. Tenemos unos 10 minutos para recibir preguntas. Entiendo que tenemos micrófonos aquí que vamos a repartir. Y si pudieran esperar a que les llegue, se les agradecería si pudiéramos mantener o hacer preguntas breves en lugar de declaraciones enteras. Así que sus preguntas. Yo tengo muchísimas para seguir, pero quería abrir este espacio. Ok, sí, justo ahí atrás. ¿Y usted también quiere preguntar algo? Vamos a asegurarnos de que llegue el micrófono a la siguiente persona. Hablemos de la religión como algo que divide. Aquí la libertad religiosa y las formas en que puede unir a la gente o puede ser una fuente de conflicto es útil mirar las historias de éxito, porque a menudo nos fijamos en las cosas que no tienen éxito y nos preguntamos cómo hemos llegado hasta aquí. Y eso no siempre te va a dar, a veces puedes como ir después del hecho y decir, esto es lo que salió mal, pero en realidad hay ejemplos en la historia y o sea, yo he escrito sobre algunos de ellos y he visto algunos de ellos, en particular cuando se trata de la comunidad judía y la comunidad de Seudé. Ya mencioné antes que hay comunidades interreligiosas que hacen un trabajo muy difícil en el espacio judío y musulmán, porque tienen que lidiar con el conflicto palestino-israelí. El trabajo interreligioso mormón-judío no tiene que preocuparse por esas cosas, afortunadamente, pero la verdad es que en los años 80 y finales de los 70 hubo un gran conflicto entre la comunidad judía y la comunidad mormona sobre Jerusalén. Y la razón por la que casi nadie en esta sala sabe probablemente que ocurrió es porque me gusta decir que es el único conflicto interreligioso en Jerusalén que se resolvió amistosamente. Y así se tuvo este insano conflicto internacional que involucró a políticos y a múltiples continentes y a decenas de miles de personas protestando en las calles y amenazas llamadas a los templos SUD en los Estados Unidos y ninguno de ustedes sabe qué sucedió, porque ya no es un problema. Entonces, ¿qué pasó? La Universidad Brigham Young decidió abrir su sucursal en Jerusalén y compró este inmueble de primera categoría con vistas al muro occidental.
Puede que ni siquiera sepas que esto existe si no eres un estudiante de la BYU. Pero este es un campus real. He estado allí ha estado allí durante bastante tiempo y no hubo ningún problema. Compraron el terreno, hablaron con el alcalde de Jerusalén y él dice, está encantador, encantador, somos una ciudad de todas las religiones y estamos felices de que estén aquí. Pero entonces empezaron a construir la estructura a principios de los 80 y fue entonces cuando la gente que vivía allí comenzó a notar y dijeron, bueno, ¿quién está construyendo en este lugar superior en Jerusalén? Oh, son los de SUD, son cristianos. Porque como saben, lo que los mormones han querido más que nada es ser tratados como cualquier otro cristiano. Y el gran favor que el pueblo judío le ha hecho al pueblo mormón es que desconfían tanto de los mormones como de los demás cristianos. Y por eso dicen, oh Dios mío, cristianos y una religión misionera van a venir y van a hacer proselitismo con nosotros y nos van a convertir en mormones, ¿verdad? Acabamos de tener el holocausto, no hay muchos de nosotros y han tenido mucho, especialmente han tenido en el pasado, pero continúa hasta el día de hoy un problema con la actividad misionera encubierta en Israel, donde la gente pretende ser judía a menudo y luego trata de convertir a la gente al cristianismo. Si usted busca en Google esto, encontrará algunas historias locas. Así que dijeron, no puedes hacer esto, no podemos construir esta cosa. Y organizaron manifestaciones, hicieron una conferencia de prensa conjunta con los líderes cristianos de Jerusalén, un grupo de líderes cristianos y los judíos, como la única vez que los cristianos y los judíos se reunieron para hacer una conferencia de prensa conjunta en Jerusalén, porque los judíos decían, no queremos esto. No queremos estos misioneros cristianos aquí, y los cristianos decían, no creemos que sean cristianos. Y había un senador de Nueva York que decía, estamos muy preocupados por esto, porque la comunidad judía nos está diciendo, bueno, no, la iglesia SUD se ha comprometido a no hacer proselitismo en este campus. Y de hecho, si uno se fija, el campus de la BYU fue construido en los años 80, pero ellos estuvieron ahí una década antes. Estamos hablando de Israel y Cisjordania, y todo estuvo bien. Y decían, bueno, no pueden hacer proselitismo, tienen que firmar contratos, y eso era algo que la gente no confiaba. Y esto te dice te dice algo que realmente necesitas. Esto se trata de construir confianza. Y ese es un gran desafío. Así que Orrin Hatch dijo, si algo va mal, yo personalmente iré a los líderes de la iglesia SUD y plantearé los problemas ellos mismos y serán responsables. Y como todos estos, como los esfuerzos diplomáticos de alto nivel ocurrieron, y sin embargo fue como, o sea, ya saben, hubo un voto de desconfianza contra el gobierno israelí porque estaba permitiendo la venta de este edificio, pero no tuvo éxito. Tenían un comité que crearon para estudiar el asunto que determinó que de hecho ellos sí compraron la tierra, no pudieron hacer nada porque no podían eliminar el contrato, lo compraron de manera justa, no había nada que se pudiera hacer. Y adivinen qué, no hicieron proselitismo. Como te dirán algunos de los estudiantes que van a ir allí o han estado, firmas un contrato. Cuando vas a BYU Jerusalén dices, es muy detallado, que no harás proselitismo de ninguna manera. Y si lo haces, te enviarán a casa. Y lo han cumplido y ahora es un lugar muy agradable donde, ¿verdad?, los mormones van a la escuela y tienen conciertos de música clásica en Jerusalén. Pero eso fue un resultado no obvio, y si lo hubieras visto en ese momento, habrías pensado que aunque se construyera, habrían pensado que sería una fuente de conflicto para siempre. La gente lo miraría con recelo para siempre. Tal vez los mormones dirían legítimamente, estamos resentidos por la forma en que no se confió en nosotros. Tuvieron que contratar a una empresa de relaciones públicas porque se puso tan mal en términos de la propagación del miedo en el campus, pero no les gustó que la gente pasara la página. Em, em, Y alguien dijo, creo que una de las cosas más importantes que hice fue poner mi pie en el suelo y decir, vamos a poner este campus porque eso es la libertad religiosa y precisamente los judíos deberían saberlo, ¿no? Porque se nos ha prohibido practicar nuestra fe en muchos otros contextos. Eh, Así que escribí un artículo sobre eso hace 7 años, se llama Los mormones en el Monte Scopus. Eh, Pueden conseguirla. Algunas cosas ahí muy interesantes, pero vale la pena mirarlos. Otro ejemplo, como algunos de ustedes pueden estar ya familiarizados, hay una fuente de tensión entre las comunidades judías y mormonas hoy en día sobre el llamado bautismo por poder de las víctimas judías del Holocausto. Esto es lo que ocurre en las bases de datos genealógicas, donde se realizan ciertos rituales para no convertirte en mormón, como saben que los que están familiarizados con esto dentro de la comunidad mormona no te convierten en mormón, pero te da la opción de hacer esa elección. Así que uno supone que si dices que sí,
se puede, pero no es forzado. Entonces, piensa en ello desde... Muchos judíos miran esto y dicen, ya saben, podrías pensar que esto está que esto es muy amable, como porque, como mi perspectiva es, ya sabes, no puedo hacer daño, tal vez estamos equivocados, ¿no? Pero podrían decir los cristianos todo este tiempo han tratado de matarnos y luego después de llamarnos no es suficiente, entonces se convierten, nos negamos a convertirnos, así que nos matan y luego nos convierten de todos modos. Es realmente ofensivo. Eh, Así que la comunidad judía ha trabajado con la iglesia SUD y han puesto salvaguardias. Y me encantaría escribir una historia acerca de quién es el trabajo. Es como la bandera de las víctimas del holocausto, no bautizar en el sistema. Le preguntaré a Rob Howell sobre eso. Sí, así que este es un ejemplo de lugares donde yo he estado trabajando y vale la pena mirar cómo se construye la confianza y cómo este tipo de cosas se hace, eh, cómo se lidia con estas ofensas del pasado, porque nada de lo que hablamos durante años, para que vuelva a ser real del pasado, ¿no? O sea, estamos hablando de esto, eh, de que si pudiera quedarme más tiempo, ¿no? Y la otra cosa que me has iluminado es por qué Orrin Hatch escribe canciones de Hanukkah, escribe canciones de Hanukkah o escribía canciones de Hanukkah. Eh, Nosotros sí tenemos que cerrar nuestro panel dentro de un momento, pero sí tenemos una pregunta importante de Rachel Miner. Ella es Era estudiante becaria de Wesley estudiante, University. soy la directora ¿Cuál es la general pregunta? de... Me Ah, gradué, usted se Pop, no graduó. puedes retenerme para Ok. siempre. Pero muchas gracias por estar aquí. Ustedes hablaron del papel de los medios en la libertad religiosa. Quiero hablar de nuevos tipos de medios a los cuales se enfrenta la libertad religiosa. Muchas personas aquí piensan en Under the Banner of Heaven, que se presentó en Hulu. Pensamos en TikTok, en nuevas formas de microagresión que suceden en todas las comunidades musulmanas, judías. Quería saber qué opinan de los nuevos medios de comunicación. ¿Dónde están las brechas que crean barreras para la libertad religiosa y dónde se crean oportunidades para promover la libertad religiosa? Gracias. ¿Puedo mencionar un ejemplo? Esto en realidad estaba discutiéndolo con mi hija el otro día. Mis hijos se aficionaron con ver estos videoblogs familiares en los que una familia graba una serie de videos sobre su vida como familia. Todos ustedes probablemente saben esto, pero muchas de esas familias son familias SUD y no sé si fue intencional, si fue un esfuerzo de difusión, de alcance o qué. Pero mis hijos han visto cientos de horas de blogs de familias mormonas que están contando sus historias y son muy convincentes, tienen millones de seguidores, reciben millones de visitas en sus videos y desmistifica lo que de otro modo podría parecer una tradición religiosa extraña para ellos y presenta la vida cotidiana de manera muy normal que mis hijos, como cristianos evangélicos, ven y dicen, oh, estas personas están hablando de Jesús también. Y ese ha sido un ejemplo de, creo, un uso realmente redentor de los medios nuevos y emergentes. ¿Otros pensamientos? Iba a decir, es un estudio de fobia. Lo siento, pensarían que ya lo sabría. En los estudios de islamofobia sabemos que se gastan 50 millones de dólares al año en propagar narrativas antimusulmanas y el gran ecualizador son las personas jóvenes que cuentan sus historias, lo hacen por los blogs, por TikTok, por tutoriales sobre el hijab, todo esto que es una forma en Estados Unidos de contar su historia, pero debemos hablar de las consecuencias sociales de que todo el mundo esté en redes sociales todo el tiempo, ¿no? Es una conversación que estamos dispuestos a tener. Estamos diciendo, bueno, cuáles son los malos sociales que no podemos combatir y los estudios neurológicos están descubriendo que la primera hora de la mañana debería estar libre de medios sociales porque inhibe el desarrollo del lóbulo frontal. ¿Qué le estamos haciendo a nuestros hijos? Así que tenemos un uso positivo pero también negativo y debemos comenzar por aquí de manera colectiva cómo es que este medio se está apoderando de la forma en la cual nos comunicamos y cómo nuestros hijos se comunican entre sí de manera encubierta y abiertamente, pero también cómo es que les impacta cómo impacta la capacidad de construir una comunidad, relaciones y confianza a largo plazo. Estos son temas difíciles y conversaciones que no estamos teniendo, pero si queremos continuar a construir puentes, no puede ser en 114 caracteres y 30 segundos. Necesitamos una capacidad de atención mayor. De acuerdo. Pues
Muchísimas gracias por unirse a nosotros. Hemos sido muy iluminados por sus comentarios de hoy. Se lo agradecemos a nuestros panelistas por estar con nosotros el día de hoy. Pueden acercarse y hacerles preguntas. Tenemos que empezar los siguientes paneles en unos 10 minutos, pero por favor únanse a mí para agradecer a nuestros panelistas.